He titulado esta enseñanza Cavando Estanques. Y bueno, aquí tenemos el contexto del pasaje, que el rey de Moab se rebela contra el rey de Israel por los impuestos, y vemos que Joram, el nuevo rey, ahora se enfrenta a esta lucha contra Moab, contra esta rebelión que se está levantando en su contra, y llama al rey de Judá, que es el rey Josafat. Y antes de esta división hubo una guerra civil. Lo leímos en los libros de Reyes, el libro de Reyes anterior, y cómo se fue desenvolviendo todo esto, y cómo hubo una separación por Salomón, por su hijo, y todo lo que sucedió en el reino, ¿verdad? Entonces, a pesar de esta división del reino, aún eran un solo pueblo, aún eran solamente uno solo, ¿verdad? Y por eso Josafat dice palabras interesantes, dice: somos uno, ¿verdad? Y claro que te voy a ayudar, a pesar de esta lucha tan grande que habían enfrentado el uno y el otro. El problema es que los dos reinos estaban sus corazones apartados de Dios, estaban alejados de Dios. Tristemente, el reino de Israel, de una manera todavía peor, porque dice la escritura que ellos adoraban a Dios a su conveniencia. Si a ellos no les gustaba que les mandaran a hacer ciertas cosas, ellos no las hacían. Ellos preferían poner sus propias reglas para adorar a Dios a su manera, y eso fue lo que se conoció como el camino de Jeroboam. Y eso fue un pecado grave. Es más, si usted lee la Biblia, constantemente dice la escritura: siguió el pecado de Jeroboam, el pecado de Jeroboam, el pecado. Y el pecado de Jeroboam es querer hacer las cosas a nuestra manera, querer relacionarnos con Dios a nuestra manera. Dios estableció un orden para que podamos relacionarnos con Él. Amén. Y todo se resume en una cosa, en una palabra que dice el apóstol Pablo: gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la mejor manera de relacionarnos con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vemos aquí a estos pueblos que están en esta lucha, en esta batalla, pero hay algo que me asombra, y es que estos pueblos, aunque eran duros, aunque eran cabezones, aunque eran ahí con un montón de problemas de carácter y de corazón, Dios tenía una misericordia tremenda para con ellos. Dios tenía una misericordia grandísima para con ellos. Y en medio de un pueblo que no ama a Dios, se levanta un hombre que se llama Elías. Lo leímos en el primer libro de los Reyes. ¿Lo leyó? Para este entonces Elías ya se había ido, ¿verdad? Lo leímos en el capítulo 2 de los Reyes, que el Señor tomó a Elías y Eliseo se quedó con el manto del profeta. Pero Dios levanta a Elías, a Eliseo, a estos hombres de Dios, en medio de un pueblo que no quería a Dios como su Dios. Elías es esta representación del nombre de Dios, del hombre de Dios, en medio de un pueblo que no quería a Dios. Y vemos milagros, vemos en medio de tanto problema en el reino, vemos a Dios moviéndose, vemos a Dios haciendo milagros. Hemos leído, por ejemplo, el milagro del aceite de la viuda, ¿no? Que traían ollas y ollas, y entre más ollas traían, más aceite había. Y el momento que dejaron de traer recipientes, el aceite cesó, ¿no? Entonces vemos milagros de parte de Dios. Vemos a esta mujer que no tenía hijos, y de repente el profeta Eliseo le dice: ¿qué quieres que hagamos contigo? Y dice: no necesito nada. Y el Señor dice: bueno, un hijo vas a tener. Y dice: pero yo no te pedí un hijo, pero Señor, pues se haga tu voluntad. Y tienen un hijo, el hijo se le muere. Y luego viene llorando la mujer y dice: Señor, yo no te había pedido un hijo y ahora estoy sufriendo por un hijo que se me murió. Y Eliseo va, ora, clama al Señor, y el niño es levantado, ¿no? Entonces vemos milagros aún en medio de un pueblo rebelde, aún en medio de corazones que están alejándose de Dios. Y yo creo, amados, que esta es la condición actual.
de, 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 de la iglesia, digo en manera general, en todas partes, en todo el mundo, que tristemente mucha gente está abandonando a Dios. Mucha gente está dando la espalda al Señor. Mucha gente está enfriando su corazón. No hay amor por Dios. Y incluso hay hasta rebeldía. Pero en medio de esas cosas están sucediendo milagros. En medio de esas cosas Dios está respondiendo y Dios está hablando a un remanente fiel que dice: Señor, yo quiero responder, yo quiero estar ahí. Que el Señor nos ayude a entender y a hacer de ellos. Amén. Ahora viene una guerra. Se levantan Josafat, se levantan Joram, y van por el camino de Edom y juntan también al rey de Edom. Y dice la escritura en el versículo 9: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias y para los que los seguían. Recuerden, tomaron el camino del desierto, ¿ok? Camino del desierto. Entonces van por el desierto y empezó a faltar el agua, obviamente. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y Josafat dice lo mismo en algunos capítulos anteriores, en otra batalla también, donde preguntan: ¿no hay aquí profeta que pueda venir a hablarnos? ¿No hay aquí alguien que venga a dirigirnos? Josafat es la representación de alguien que quiere la dirección de Dios en su vida. O sea, Castillo del Rey Cancún, aleluya. Yo quiero que Dios me dirija. Vamos a hacer esto, bueno, vamos a hacerlo, pero primero vamos a preguntarle a Dios qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y Josafat es esta representación. Y él dice: no hay aquí profeta que podamos consultar al Señor por medio de él. Dice la palabra: y uno de los siervos de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra del Señor. Fíjense la convicción de Josafat: él tendrá palabra del Señor. Qué importante que vengamos cada día a la presencia de Dios diciendo: hay palabra de Dios para mí. Yo abro la Biblia no por abrirla, yo la abro porque creo que hay palabra de Dios para mí. Hay palabra de Dios. Y ellos entraron y llegaron al Señor con esa intención. Descendieron a él el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido esos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Eliseo se enciende en ira por el corazón del rey de Israel, Joram. El rey de Israel tenía una particularidad interesante. Él quería que le dijeran lo que le convenía. Y si alguien decía lo que no le convenía, los metía en la cárcel, los golpeaba o maltrataba a los profetas. Solamente él podía escuchar lo que le convenía. Y dice la escritura que a veces eran hasta 400 profetas. Y una vez uno de los reyes de Israel, en esta misma condición, pide palabra del Señor, y todo el mundo: ve a pelear, Dios te va a dar la victoria, ve a pelear. Y luego se levanta Elías y dice: Dios no te va a dar la victoria porque tu corazón no está para con el Señor. ¿Y qué hizo el rey? Lo golpeó y dijo: ¿por qué me dice esto? Yo quiero que me diga que voy a pelear y que voy a ganar. Entonces esta era la particularidad del rey de Israel. Entonces cuando viene el rey de Israel con el grupito, con Josafat y con Edom, ¿qué dice Eliseo? Hey, ¿qué vienes conmigo? Pregúntale a los profetas de tu papá y a los de tu mamá. A los que te dicen lo que quieres oír. ¿O quieres realmente oír la palabra? Entonces
el rey de Israel pues se siente comprometido que por su culpa ya está echando a perder la campaña de Josafat y de Edom y de los demás, ¿no? Y le dicen, no, Señor, no, porque estos 3 reyes, ¿verdad?, se han reunido aquí para ser entregados en manos de los moabitas. Versículo 14, Eliseo le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, aleluya, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Gracias a Dios por los hombres que tienen hambre de la palabra. Gracias a Dios por los hombres que dicen: consultemos al Señor. Gracias a Dios por los hombres que dicen: ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Gracias a Dios por los corazones dispuestos, porque los corazones dispuestos cambian ahí el ambiente, ¿verdad? Y aquí, gracias al Señor que Josafat estaba allí, y Eliseo le dice: si no fuera por Josafat, los regreso, ¿verdad? Que se regresen a pedirle dirección a cualquier otro profeta. Pero por la misericordia de Dios reciben palabra en ese momento. Y dice el versículo 15: tráigame un tañedor, tráigame a alguien que toque un instrumento. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. En otras versiones dice: el Espíritu entró en Eliseo, ¿no? Mientras estaba la música, mientras estaba ahí la alabanza, vino el Señor sobre Eliseo. Es por eso que es muy importante lo que escuchamos y la música que ponemos y la música que entra a nuestros oídos, amados. No es religiosidad, no es nada más como por ser superiores o mejores, o creernos más santos o menos santos. Es cuestión del alma, y es cuestión del espíritu, y es cuestión de ministración. Cuide lo que escucha. Aleluya. Cuide lo que oye. Cuide eso, porque aquí Eliseo entiende el principio de esto y dice: tráiganme un tañedor. No sé si estaba tan enojado con el rey de Israel que dijo: póngame música de fondo, porque si no aquí se va a poner fea la cosa. Póngame un pianito, por favor. Tráigame a alguien que toque el arpa. Y dice que la escritura, que cuando empezó la ministración ahí, hubo música con ministración. Cuando empezó, vino el Espíritu del Señor, vino la mano del Señor sobre de Eliseo. Entonces dice la escritura: así ha dicho Jehová: hagan en este valle muchos estanques. Digas conmigo: muchos estanques. Muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así: no verán viento, no verán lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberán ustedes y sus bestias y sus ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos del Señor. Entregará también a los moabitas en sus manos. Había una necesidad en el pueblo. Estaban en el desierto y de repente se encontraron en un camino donde no había agua. Y cuando empieza a faltar agua, los reyes se reúnen y dicen: Señor, que nos vas a entregar en manos de los moabitas. ¿Cuál era su temor? Que se había terminado el agua. Ya no hay agua para nuestros ganados, ya no hay agua para nosotros, nos quedamos sin agua, estamos en el desierto, nos vamos a morir de sed, nos van a tomar los moabitas y se acabó la guerra, la perdimos. Pero Dios viene, llena a Eliseo con su presencia. Eliseo empieza a hablar de parte de Dios, y en esa profecía que empieza a dar, él habla de la necesidad primaria que ellos tenían. Más allá de la batalla, más allá de la guerra, había una necesidad. Necesitaban agua. Y dice: no van a haber lluvia, no van a haber nubes, pero este valle se va a llenar de agua. Por eso caben estanques. Preparen estanques, porque se va a llenar de agua. Y por cierto, le van a ganar a los moabitas. Aleluya. Van a ganar la batalla. Les voy a dar la victoria en esta situación. Entonces, vemos a Dios que le pide al pueblo que cabe estanques, y luego les promete una gran victoria, que iba a haber aguas, no iban a haber viento, no iban a haber lluvia, pero sí iba a llenar de agua.
e iban a beber e iban a tener la victoria sobre los moabitas. Dice el siguiente versículo, vamos a seguir leyendo, 19: destruirán toda ciudad fortificada, toda villa hermosa. Fíjense, Villahermosa, Tabasco, ya también estaba diciendo destruido. Talarán todo buen árbol, cegarán todas las fuentes de aguas y destruirán con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿Alguien le da gracias al Señor por sus milagros? Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y el brillo del sol sobre las aguas, porque acuérdense que era un desierto y de repente hay aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Los enemigos dijeron: ganamos. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta en Kir Hazaret. Solamente dejaron piedras porque los honderos las rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban la espada para atacar al rey de Edom, pero no pudieron. Entonces arrebató su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Dios les dio la victoria en esta batalla. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, el que pelea las batallas y nos da victoria en todas las cosas. Amén. Ahora, quiero que veamos algo interesante. Dios quiere darle la victoria a su pueblo, aunque era un pueblo duro, aunque era un pueblo de corazón que estaba apartado, pero Dios tuvo misericordia. Pero dentro de su misericordia, Dios le pide a su pueblo que se esfuerce y que tenga disposición. El cavar estanques es esta representación del esfuerzo del creyente que tiene que hacer para que Dios pueda traer su obra en medio nuestro. Acuérdense, ellos tenían sed, ellos estaban cansados, ellos estaban recorriendo camino largo y de repente Dios les dice: caven estanques. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué capacidad vamos a cavar estanques si tenemos sed? ¿Y estanques para qué? Si estamos en el desierto. Entonces tenían que creerle a Dios y tenían que empezar. Tú te imaginas a los hombres ahí cuando preguntaron: vamos a preguntarle a Dios por una estrategia, a ver qué nos quiere decir. Y de repente llegan los reyes: oigan, que nos pongamos a cavar estanques. No, hombre, yo me voy de esta iglesia. ¿Qué consejos son esos? No, yo quiero que me den un consejo para solucionar mi situación de la familia. Yo quiero que a mí me digan lo que tengo que hacer. No, dicen que nos esforcemos. ¿Pero esforzarnos en qué? Viene Moab a destruirnos. Cavemos estanques. Fue lo que Dios nos pidió, que cavemos estanques, que hagamos estanques. Dios pide un esfuerzo de cada uno de nosotros. Dios quiere que nos esforcemos. Es cierto que Dios puede operar, es cierto que la mano de Dios se puede mover con poder, puede hacer lo que bien le parezca en su gran misericordia y soberanía, pero necesita un esfuerzo de su pueblo y de su iglesia. Tú y yo tenemos que esforzarnos en el Señor. Y uno puede decir: no, pero es que Jesús ya pagó, es que Jesús ya hizo, es que Jesús ya hizo lo que... Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo diría en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 estas palabras a Timoteo? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Esfuérzate. Pero que no, la gracia de Dios es para que
Listo, descansemos y disfrutemos. Pablo dice algo tremendo: esfuérzate en la gracia. Tiene que haber un esfuerzo constante por mantenernos limpios. Tiene que haber un esfuerzo por mantenernos santos. Tiene que haber un esfuerzo por mantenernos sin mancha. La salvación ya el Señor nos la ha dado. Gracias a Dios por su salvación. Pero cuidemos con temor y temblor nuestras vidas delante del Señor. Cuidemos que nuestro nombre no sea quitado del libro de la vida. Esforcémonos en la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me puedes poner la diapositiva, por favor? Dios no tiene ningún problema en darnos victoria sobre los enemigos. Dios no tiene ningún problema en sanarte. Dios no tiene ningún problema en ayudarte. No tiene ningún problema, amada iglesia, en sacarte de la condición en la que puedas estar. Él en un abrir y cerrar de ojos puede darte la victoria y sacarte donde estás. Pero quiere disposición y esfuerzo de nuestra parte. Y tenemos que reaccionar a esta verdad. Ahora, esta es una demanda muy interesante, hasta pareciera fuera de lugar, pero yo creo que el pueblo de Israel había visto demasiados milagros fuera de lugar como para decir: yo creo que algo tiene que hacer Dios aquí, ¿verdad? Y hicieron caso, comenzaron a cavar los estanques, y eso fue lo que terminó dándoles la victoria, porque dice la escritura que en la mañana, cuando Moab se levanta y ve el valle, dice la escritura que vio los estanques, y esos estanques crearon la ilusión de que eran muchos charcos de sangre, diciendo: se mataron los israelitas entre ellos. Se mataron entre ellos, vamos a destruirlos. Y cuando van contra ellos, se encuentran un pueblo preparado, que ya había bebido agua, que ya se había esforzado, y que Dios estaba con ellos, y ganaron la batalla. Entonces fue una demanda que parecía fuera de lugar, pero Dios la utilizó para su gloria. Ahora, esto me da algunas enseñanzas en cuanto a la vida cristiana y lo que es cavar estanques. Yo creo que al igual que cavar estanques, también la vida cristiana tiene estas diferentes características, y quiero que las vea junto conmigo. Y si está tomando nota, puede escribir ahí: así como cavar estanques, la vida cristiana, la anterior por favor, así como cavar estanques, la vida cristiana es, y deje un espacio y vamos llenando punto por punto. ¿Le parece bien? Primero, la vida cristiana es trabajo duro. La vida cristiana es trabajo duro. Es una batalla, es una pelea constante, es un esfuerzo constante. Si me acompaña, 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. 1 Corintios 9. Hechos, Romanos, Corintios. (24 al 27) dice: ¿no saben que los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amados, tenemos que esforzarnos. Pablo lo dijo a los filipenses: no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está delante. Me esfuerzo por ver si logro alcanzar aquello a lo cual el Señor me ha llamado. ¡Qué tremendo! Pablo, toda su vida es una representación de esta vida cristiana, que es una lucha. Jesús nos enseñó a caminar de esa manera. Jesús nos habló del esfuerzo. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas. ¡Qué impresionante!
Es un esfuerzo constante. La batalla es constante, la batalla no se detiene. Tenemos que entender, amada iglesia, que la vida cristiana es trabajo duro, así como cavar estanques. Tenemos que esforzarnos. También, al igual que cavar estanques, la vida cristiana es llevada a cabo con fe en el futuro. Es llevada a cabo con fe en el futuro. Cuando estaban cavando esos estanques, ellos no habían visto el agua. Ellos tenían que creer lo que el Señor había dicho, que aunque no hubiera viento, que aunque no hubiera lluvia, iba a haber agua en ese valle. ¿Tú te imaginas cavar estanque en un desierto? Sin lluvia, es más, sin nubes en el cielo. Oye, no está ni nubladito como para que digamos, como que con esfuerzo le cavo más rápido, ¿verdad? Pero no, tenían que creerle a Dios que Dios lo iba a hacer. La vida cristiana así es. A veces hacemos cosas que en el momento no vemos ningún fruto, pero estamos creyendo con fe en el futuro. Estamos preparando el ambiente creyendo que algo en el futuro va a suceder. Así es el caminar con el Señor. Lo acabamos de leer en nuestro plan de lectura en Éxodo, cuando vemos del maná. ¿Se acuerdan del maná que va cayendo? Y dice la palabra que cuando ellos querían tomar para el día siguiente, se echaba a perder. Ellos tenían que confiar que mañana iba a haber maná otra vez. Eso es la fe del futuro. Porque si yo tomo y digo, bueno, por si mañana no cae, o si mañana no, y si mañana no tenemos para comer, y si ellos tenían que tomar para el día. Si tomaban de más, dice la escritura que cuando llegaba el tiempo se echaba a perder ese pan. Y esto era obra de Dios, porque el día sábado, que nadie tenía que salir a recoger, ese día no se echaba a perder. ¿Será que el Señor usaba harina diferente el sábado y el viernes y entre semana otra? No, es el milagro de Dios operando con su pueblo y enseñándoles una lección: a depender de Él todos los días y a saber que mañana Dios va a proveer. Esa es la fe. Así es cavar estanques. A veces nos sentimos así, que estamos cavando estanques y decimos, pero ¿por qué estamos orando todos los días? Porque no sabemos mañana qué va a pasar. Pero ¿por qué estoy estudiando tanto la palabra? Porque no sabes mañana qué va a pasar. Tenemos que estarnos preparando constantemente. Esa es la vida cristiana. Tenemos que cavar estanques. Amén. Así como cavar estanques, la vida cristiana es bendecida, más allá de las expectativas razonables. No había mucha razón en ponerse a cavar estanques en medio de una guerra. Primero, se iban a cansar los soldados. No era como que la mejor idea ponerse a cavar estanques, ¿no? Segundo, estaban en un desierto. No hay manera que lleguen aguas a ese desierto. Tenían que salir de esa región para buscar aguas. Pero ahí en el desierto empezaron a cavar estanques. Entonces, Dios bendice nuestra fe. Dios bendice nuestro caminar con Él más allá de la expectativa razonable. A veces tenemos algunas razones, es que no tiene mucho sentido, pero cuando empezamos a obedecer, nos empezamos a dar cuenta de lo que Dios empieza a hacer en medio de nosotros. Nos empezamos a asombrar del favor de Dios en medio nuestro. Efesios capítulo 3 versículo 20 lo dice de esta manera. Efesios 3:20: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente. Dios puede hacer más allá de la razón. Dios puede hacer más allá de lo que alcancemos a entender. Tal vez cavar pozos no era la mejor idea en ese momento, pero es lo que Dios quería. Y si hacemos lo que Dios quiere, Dios bendice. Dios bendice. Tal vez no es la mejor idea dar ese paso, pero Dios quiere que demos ese paso. Dios va a bendecir.
Tenemos que aprender, amados, a creerle al Señor cavando esos estanques. Amén. Siguiente punto: al igual que cavar estanques, la vida cristiana no sirve de nada sin un milagro. No sirve de nada sin un milagro. Mi vida no tendría sentido si Dios no estuviera operando en ella. Cavar estanques en un desierto, me llamarían loco. No serviría de nada si Dios no habría dicho que iba a traer agua a esos estanques. Entonces, cavar estanques no sirve de nada si no hay un milagro. Si Dios no opera el milagro. Hay un pasaje que me recuerda a este principio, Salmos 127, versículo 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar, y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si Dios no está, de nada sirve. Si Dios no está en medio de nosotros, de nada sirve. Qué triste, amados, es la gente que pretende vivir su vida sin Dios, lejos de Dios. Ahora, pueden llegar muy lejos sin Dios, y eso es peligrosísimo. La gente puede llegar lejos de Dios. ¿Sabía usted eso? Puede lograr un montón de cosas sin Dios. ¿O cuántos malos no están prosperando allá afuera? ¿O cuánta gente no está haciendo lo malo y le está yendo bien? Y está generando y logrando ingresos y haciendo riquezas. La gente puede llegar muy lejos sin Dios. Pero ¿cuál será el fin de todas esas cosas? ¿Y a dónde está llevando su alma y su corazón esa condición? Amada iglesia, necesitamos al Señor en nuestras vidas. Nuestra vida no sirve de nada sin un milagro. Necesitamos al Señor operando en nosotros. Amén. Aleluya. Al igual que cavar estanques, la vida cristiana a veces se siente como un trabajo sin recompensa. ¿Cuántas veces se han sentido así? Bueno, nada más yo. Ok. Yo me he sentido un montón de veces así. Que te esfuerzas y te esfuerzas y te esfuerzas y no hay cambio. Te esfuerzas y no hay respuesta. Te esfuerzas y nadie pareciera responder. A veces la vida cristiana así se siente. A veces así se siente. A veces pensamos que no se está logrando mucho, pero damos gracias a Dios que Él siempre está haciendo algo en medio de nosotros. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Alguien le da gracias a Dios por esta palabra? A mí me anima esta palabra. Necesito esta palabra. Porque tú te imaginas a la gente cavando estanques en el desierto. Yo creo que se veían los unos a los otros como que, ¿qué estamos haciendo? Nos hubiéramos regresado. No, pareciera que no hay fruto de lo que se está trabajando o haciendo. Mateo 25:21, Jesús dice estas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. A veces duramos mucho tiempo en lo poco, en lo poco, en lo poco, en lo poco, y pareciera que no vemos lo mucho, pero tenemos que permanecer fieles en lo poco. En lo poco. En buscar a Dios, tal vez cuando nadie más quiere buscarlo. En ir delante de Él, tal vez cuando nadie más quiere ir delante de Él. En hacer las cosas bien cuando nadie quiere hacer las cosas bien. Tenemos que esforzarnos. Eso es cavar estanques.
Amén. Y Colosenses 3, 23, 24 es un pasaje de ánimo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibo en esta hora y la tomo, Señor, en mi corazón. Yo te sirvo a ti, Señor. Yo te sirvo a ti, Señor. Yo te sirvo a ti. Todo lo que hagamos hay que hacerlo de corazón para el Señor. Tu trabajo, tu esfuerzo, tu día a día es para el Señor. Es un servicio para el Señor. Y del Señor recibimos la recompensa. Amén. Así que tenemos que seguirnos esforzando, sabiendo que aunque el trabajo se sienta como un trabajo sin recompensa, Dios no olvida. Dios va a recompensar, Dios va a hacer algo. Amén. Dios nos va a ayudar. Siguiente punto. Al igual que cavar estanques, la vida cristiana se fundamenta en la revelación de Dios. Esto es clave, porque si Dios no les dice que van a venir aguas, ¿de qué serviría la obediencia de cavar estanques? Qué importante este hombre Josafat que dijo: ¿no hay aquí profeta para que nos hable de parte de Dios? Necesitamos constantemente la revelación de Dios en nuestras vidas. Si yo no tengo la revelación de cavar estanques o de meterme en una situación, amados, solamente me voy a meter en problemas y en problemas y en problemas y en problemas. Si yo estoy caminando bajo mi propia prudencia y bajo mi propia idea de hacer las cosas, yo creo que no lograremos muchas cosas. Nos meteremos en muchos problemas. Necesitamos la revelación de Dios. Amada iglesia, pídale a Dios que le revele antes de meterse en cualquier cosa, antes de sacar ese préstamo, antes de sacar ese crédito, antes de ir a preguntar por la situación de la casa. Amados, pídale revelación a Dios. ¿Está conmigo? Porque después nos metemos en situaciones y decimos: pastor, ayúdeme por favor, porque ya no sé qué hacer. Pero es que, ¿le preguntaste a Dios si tenías que entrar o no entrar a esto? Hasta para firmar un papel necesitamos la revelación de Dios. ¿Está conmigo? Tenemos que pedirle a Dios revelación de todo, de cada paso que demos. A veces sentimos: no, es que Dios me está abriendo puertas, es que Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No, y nada más estás diciendo por decir. Pero realmente estás pidiéndole al Señor la revelación de cada paso que estás dando. Tendrás el mismo corazón que Josafat tuvo al decir: Señor, ¿cuál es tu dirección? Necesitamos aprender a tener la revelación de Dios en nuestras vidas. Amén. Que cada paso que demos, el Señor lo vaya revelando y tengamos la intención de conocer su voluntad para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En Corintios capítulo 2, verso 12 y 13, 1 Corintios 2, 12 y 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que, léalo conmigo, amado, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, yo camino con Dios no para hacer lo que bien me parece, sino para que sepa lo que Dios me ha concedido, lo que Dios quiere que yo haga. Siguiente versículo. Dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esa es la manera de caminar en nuestro día a día. Así es como cavamos estanques. Por eso el cavar estanques se parece a la vida cristiana, porque se fundamenta en la revelación de Dios. Yo necesito la revelación de Dios cada día de mi vida. ¿Cuántos recibieron revelación en estos días de Semana Santa? Fue impresionante recordar, y de repente en ese recordar recibir revelación. Jesús murió por mí y mis pecados, para que fueran restauradas todas las cosas.
Solo Dios puede hacer eso. Al igual que cavar estanques en la vida cristiana, serás criticado y cuestionado. Yo me imagino que muchos soldados ahí, te imaginas hombres de guerra, machos alfa, pelo en pecho, ¿verdad? Ahí, ¿cómo que vamos a cavar estanques? Venimos a pelear. Sí tengo sed, pero venimos a pelear. En la vida cristiana también seremos criticados y cuestionados. Lo que para ti es una muy buena idea, para muchos va a ser una pésima idea. ¿Orar? ¿Orar ahorita? Mamá se está muriendo, ¿por qué vamos a orar? ¿Han escuchado alguna vez frases así? Orar ahorita, mira cómo está la familia, ¿por qué habríamos de orar? Ir a la iglesia, ¿para qué? Congregarnos, ¿para qué congregarnos? Buscar consejería con los pastores, ¿para qué? Y ese es un problema al cual nos enfrentamos constantemente. Ahora, Pablo da una respuesta a esto en los siguientes versículos del capítulo que acabamos de leer, capítulo 2, verso 12 y 13. Ahora, en el 14 dice la escritura de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Primera de Corintios 2, 14 y 15 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra? El hombre natural, que dice, no comprende, no entiende. Entonces, cuando nos enfrentamos al hombre natural, pues viene este cuestionamiento, viene esta crítica de por qué estamos haciendo lo que hacemos. Pero así es la vida cristiana. Tenemos que seguir cavando estanques, porque el Señor nos va a dar la victoria y Él está con nosotros. Tenemos que seguir adelante. Amén. Mucha gente, tristemente, está abandonando la fe a causa de las críticas y los cuestionamientos. Se sienten atacados, se sienten expuestos, avergonzados, y se apartan del Señor y de la fe. Pero tenemos que ser creyentes que permanecen, amén, y que Dios nos ayude. Voy terminando. Al igual que cavar estanques, la vida cristiana significa no aceptar el estado actual de sequedad. Ellos estaban en el desierto, estaban en un lugar seco, estaban con mucha sed, estaban con una gran necesidad. El cavar estanques significaba: yo le creo a Dios y creo que si Él dijo que iba a traer aguas, va a traer aguas, y no quiero estar como estoy ahorita. Cavar estanques es no aceptar la sequedad, no aceptar la condición en la que estamos. Ese es el propósito del mensaje. Ese es el propósito del mensaje. Aquí quería llegar. Amada iglesia, debemos preparar nuestras vidas para lo que Dios va a traer en las próximas semanas y en los próximos meses. Solamente una hermana lo creyó y solamente a ella le va a caer la bendición. Debemos de preparar nuestras vidas para lo que Dios va a traer y va a hacer entre nosotros. Eso es cavar estanques. Ya se cayó Pedrito. Es decir, yo sé que mi familia está en esta situación, pero no quiero que permanezca así para siempre. Yo sé que mi condición está en este momento, estoy así, esa es mi condición, pero estoy cavando estanques porque creo que el agua viene, y viene muy pronto. Cavar estanques es decir: Señor, muy probablemente estamos en esta situación. A lo mejor es una situación incluso no mala, pero cómoda.
Ya no fuiste ni para adelante ni para atrás. Te quedaste ahí. Ya no hay una revelación mayor, ya no hay un hambre mayor, ya no hay un deseo mayor. Simplemente estamos. Cavar estanques es decir, yo creo que el agua viene y algo mayor quiere hacer Dios conmigo. Tal vez estoy muy cómodo, gano bien, estoy contento, pero yo voy a cavar estanques porque mañana Dios va a hacer algo mayor conmigo. Ahora, puede que estemos en la otra condición, que es una condición de mucha necesidad. Con mucha mayor razón cavemos estanques. Cavemos estanques, porque Dios va a hacer algo en medio de nosotros. Si yo estoy esforzándome en el llamado de Dios, significa que yo estoy preparando mi vida para lo que Dios quiere hacer. No estoy contento con la situación actual y estoy dispuesto a que Dios cambie mi circunstancia. Hay una disposición para que Dios transforme, para que Dios cambie. La sequedad puede ser esta tristeza, esta depresión, esta amargura, esta falta de ánimo o esta comodidad. Y no queremos quedarnos en esa condición. Queremos lo que Dios tiene para nosotros. Por eso vamos a cavar estanques y nos vamos a esforzar todos los días. Al igual que cavar estanques, el trabajo de la vida cristiana es intencionalmente usado por Dios. Dios lo usa intencionalmente. Dios usó esos estanques para glorificarse. Dios usó esos estanques para que el rey de Moab viera que era como sangre que estaba sobre el campo, diciendo: se mataron entre ellos, vamos a destruirlos. Y cuando van contra ellos, no fueron lo suficientemente preparados, y el enemigo, Israel y Judá y Edom, se levantan y terminan destruyéndolos. Amada iglesia, Dios toma en cuenta nuestro trabajo y el esfuerzo que hacemos, y Él lo usa para su gloria. Él usa para su gloria lo que estamos haciendo ahorita. Lo que estás haciendo ahorita, Dios lo está usando para su gloria. Por lo tanto, ¿cuántos sabemos que nos tenemos que esforzar? Tenemos que empezar a cavar ese estanque. Tenemos que empezar a buscar al Señor, a meternos con el Señor y a preparar nuestras vidas para lo que Él va a traer. Tenemos que estar preparados. Aquel grupito que no preparó estanque, no le cayó agua y tuvo que pedirle a su vecino. Tenemos que estar listos. Es la misma parábola de estas mujeres que tenían aceite y esperaban al novio en la noche. Unas tenían, otras no, porque no estaban preparadas. Tenemos que estar preparados para lo que el Señor quiere hacer. Amén. Que Dios nos ayude y nos encuentre haciendo su voluntad, cavando estanques, preparándonos para lo que Dios quiera traer. Amén. Que nos esforcemos en la gracia que el Señor nos ha dado y caminemos cada día en ella. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor.